analizaremos el uso que los jóvenes de hoy en día realizan de las nuevas tecnologías y cómo prevenir el mal uso de estas. A continuación, conectaremos con nuestro reportero situado a las puertas de un colegio. Miguel Gil, adelante. Buenos días, Joaquín. Estamos a las puertas del colegio Agustinos Valencia para analizar las actitudes que tienen los jóvenes con respecto a las nuevas tecnologías. A continuación nos acercaremos a algunos de ellos para ver cómo reaccionan. Buenos días. Perdona, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José. Venimos del programa Atrévete y era por si no le importaría responder algunas preguntas. Sí, ¿por qué no? ¿Cuántas horas usa usted diariamente el teléfono? Bueno, yo la verdad es que uso el teléfono unas 5 horas y realizo un breve descanso de una media hora, pero luego me suelo volver a enganchar. Y si me permite el atrevimiento, ¿cómo se hizo usted esa herida en el brazo? Pues yo iba caminando porque estaba en un periodo en el que era habitual usar el teléfono y pues iba por la carretera y un coche me atropelló. O sea que podríamos decir que usted tiene una adicción a las nuevas tecnologías. Se podría decir un poco. ¿Y le importaría que le cogiese el teléfono? ¡Quita! ¡Dame el móvil! ¡Dame el móvil! Buenas, como habéis visto, la adicción a la tecnología cada vez va a más, y eso conlleva a agresiones o a actitudes negativas. Sometimos al adolescente a unos días con profesionales del móvil, y bueno, veamos su cambio. Me he dado cuenta que el mal uso de las tecnologías afectaba tanto a mi familia como a mis amigos. Por lo tanto, tras varios estudios realizados por la Universidad de Tennessee en Texas, me han recomendado el menor uso responsable de mi teléfono móvil, que actualmente se barajará en torno a 1 o 2 horas diarias, con varios descansos entre ellas. De este modo, la buena utilización de los teléfonos móviles surgirá efecto siempre y cuando utilice esta recomendación.